Hermanos, es el desafío que nosotros invitemos. Si yo pudiera invitar a todo el mundo, los invitaría. Yo sé que hay personas con dificultades. Yo sé que hay personas que lloran sin saber por qué. Yo sé que hay personas que en su niñez, mire que a veces solo que nos pongan un apodo. Tengo un amigo que lo más bonito que ese muchacho tiene es la sonrisa, porque tiene unos dientes bien blanquitos, grandes, bonitos, parejos, pero en la niñez le decían dientes de burro, y eso lo acomplejó a él, que no sabía qué hacer. Y uno decía, ¿pero por qué? Pues porque nos lo repitieron en un sentido negativo, y eso nos afectó, eso nos marcó. Así que, hermanos, no se pierdan, pero por favor, tráiganse en otras personas que ustedes saben que les va a ser una bendición y que les va a ayudar bastante. Ya llevo ratico preparando, estudiando, investigando, para que estos temas sean una bendición. Yo espero que así lo sean y que sean de gran bendición. El tema que vamos a desarrollar hoy es creados para ser felices. A mí me gusta mucho un pasaje, y seguramente que lo vamos a mencionar durante la semana muchas veces. Y ese pasaje es de San Juan 10:10, que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la vivan en abundancia. Y la parte anterior, o sea, el versículo completo es: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Saben, hermanos, que cada sufrimiento, cada herida, cada abandono, cada traición es producida por el diablo. El diablo es el que busca afectar, destruir, arruinar la vida de las personas. Ese es el propósito del diablo. Pero como el diablo trajo la ruina, entonces Cristo vino y trajo la redención, la restauración, la vida eterna, porque ese es el propósito del Señor. Así que, hermanos, el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Manita Olga, una alegría que esté con nosotros. No te había visto. Dios te llene del cielo, hermana Olga. Muchas bendiciones. Y, hermanos, para los que hayan venido, que vinieron por primera vez o como visitantes, hermanos, si no los reconocí, un abrazo grandote, y siéntanse como en casa, especialmente en la casa del Señor. Muy bien, ¿por qué los seres humanos siempre buscamos la felicidad? ¿Por qué? Y lo damos todo por la felicidad, y trabajamos por la felicidad, y comemos por la felicidad, y compramos casas por la felicidad, y nos esforzamos y luchamos y nos casamos porque deseamos ser felices, ¿o no? ¿Quién se casó aquí para ser amargado? Nadie, pero le ha tocado pasar raticos amargos, ¿sí o no? Muy bien, entonces Dios no nos creó para ser desdichados. Dios nos creó para ser felices, y ese es el propósito del Señor. Así que si de alguna manera algo nos ha amargado, nos está amargando, es el diablo trabajando detrás de eso para que nosotros seamos amargados. Pero Dios no quiere eso. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para que ellos fueran perfectamente felices. Hizo todo lo posible. Cuando los creó, la Biblia dice que nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Así que somos hechura, parecidos a Dios. Pero eso lleva más que llevar marcas del carácter de Dios. Es llevar una emoción del cielo en el corazón del ser humano. Cuando nacen los hijos, uno los mira y uno anhela que se parezcan a uno. Yo ya estoy viejo, sin pelo, bueno, ya todas las del año, pero la mayoría de la gente dice que mi niña, que tiene apenas 29 años, hace 4 meses se casó, que se parece mucho conmigo. Y yo me lleno de un orgullo, porque yo digo: wow, mi niña, que es tan linda, ¿cómo que se parece conmigo? Yo me lleno de alegría. Cuando los hijos nacen, uno los mira y uno anhela que se parezcan con uno. ¿Saben? Dios, cuando nos hizo parecidos a Él, y Él se gozó, se alegró de ver que éramos sus criaturas. Y aunque el pecado ha hecho su deformación en nosotros, Dios todavía se goza de que seamos sus hijos
y siempre sueña que seamos felices. Sabe, uno no quiere que los hijos se le desvíen, para nada, para nada. Todo el mundo quisiéramos haber criado a los hijos y que hubieran sido derechitos y hubieran vivido bien y fueran felices. Pero ustedes saben cómo sufrimos con ellos cuando ellos no son felices porque han tomado alguna dirección equivocada. Y lo mismo le sucede a Dios. Dios también nos creó para ser felices. Desafortunadamente tomamos decisiones equivocadas, pero nos creó a su imagen y semejanza. Dios se emociona, Dios es feliz, Dios se sintió gozoso cuando Dios vio que había creado al ser humano bonito, al punto que cuando terminó esa creación y que el hombre fue la última creación que él hizo, él miró y dijo: he aquí que es bueno en gran manera. Para Dios era hermoso. Dios no bastó con haberlo hecho a su imagen y semejanza, sino que le hizo un jardín bonito, un lugar hermoso, un lugar bien diseñado, y puso al hombre que había formado. Dice la Biblia que formó pues Jehová un jardín en el huerto del Edén, y que puso allí al hombre que había formado. Dios, con su sueño, con su gran deseo, entonces, de que el hombre fuera feliz, lo puso en un jardín. ¿Ustedes creen que a Dios le gusta cuando tenemos las cosas bonitas? ¿Usted cree que Dios se alegra cuando ve que usted tiene su casa y sabe que usted está feliz en esa casa y que su casa está bonita, que la pudo poner bonita, que se compró una finca y la tiene bonita, que se pudo comprar un carro así bien cómodo y usted anda feliz? ¿Usted cree que Dios está feliz? Por supuesto que sí. Algunos piensan que Dios más bien se goza de vernos pobres. No, Él no se goza, que a veces es muy conveniente, sí, y que Dios lo ve conveniente y nos deja así. Hay circunstancias por las que Dios a veces no nos da todo lo que Él quisiera darnos porque sabe que nos hace daño, pero Él siempre desea lo mejor para sus hijos, pues puso a Adán y Eva en un jardín especial. Dios vivía en armonía con el hombre y el hombre en armonía con Dios. Era un encuentro feliz. Ellos se encontraban, Dios con sus hijos los abrazaba, les preguntaba cómo estaban y ellos decían: Señor, felices. Señor, ¿cómo se llama esto? Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿cómo hiciste esto? Y era una relación especial entre Adán y Eva. ¿Y saben cuál era el sueño de Dios? Léanlo en Génesis 2:24. Génesis 2:24. Léanlo ahí, porque ese era el sueño de Dios con Adán y Eva y su descendencia. Dios tenía un sueño muy especial con Adán y Eva. Lástima que este video no me proyecta la afinidad como yo quisiera, porque son hermosos esos lugares, pero algo nos deja ver un poquito. Jardines, allí hay jardines. Entonces, hermanos, ¿sabe cuál era el sueño de Dios? Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán. ¿Sabe cuál era el sueño de Dios? Mire que cuando Dios casó a Adán y Eva, cuando los casó, que dice la Biblia, y los bendijo, inmediatamente les dijo: tengan hartos hijos. Eso fue lo primero que les dijo: fructificad. Ahora, tal vez no es la misma orden para nosotros ahora. Yo sé que no es la misma orden, pero para Adán y Eva sí fue la orden. ¿Cuál fue la orden? Tengan hartos hijos, multiplíquense en gran manera. Y cuando les dijo que tuvieran hartos hijos, luego les dijo que esos hijos se casen y los dejen a ustedes. Salgan de este jardín y formen otros jardines. El sueño de Dios era que los hijos de Adán se casaran y salieran y formaran jardines alrededor de ese jardín. ¿Saben que el plan de Dios era que los hijos de Adán crecieran en ese jardín mirando la hermosura, y cuando se casaran y fueran a otra parte, ellos formaran jardines parecidos, muy parecidos a los que tenía su papá? No era el plan de Dios que los hijos se quedaran viviendo en el jardín de Adán y Eva. Ese jardín se lo había dado Dios exclusivamente a Adán y Eva, y Dios ahora todavía no había entrado el pecado, y le dijo: cuando sus hijos se casen, que los dejen, que se salgan de este jardín y formen otros jardines. ¿Cuál era el sueño de Dios? Formar jardines en la tierra, llenar la tierra de jardines. ¿Se imagina que la tierra fuera llena de jardines? Ese era el sueño de Dios. Pero ¿saben qué pasó? El diablo lo malogró. Porque dice la Biblia, el ladrón
no viene sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que hace el diablo, destruir. Todo lo que busca el diablo es destruirnos. Pero Dios busca restaurarnos. Y alabado sea Dios, que es mucho más poderoso, es el todopoderoso, está sobre el mismo enemigo Satanás y lo ha derrotado con su muerte en la cruz. Y hoy estamos puestos en las manos del Señor para crecer, porque Él sueña. Pero Satanás logró en cierta medida arruinarle el plan a Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Que la tierra fuera llena de jardines felices. Pero hoy no lo es. A Adán le tocó salir del jardín y comenzar a trabajar duro, a sudar, a luchar. Y hoy todavía seguimos trabajando duro y no hay trabajo suave. Todos los trabajos son duros, exigentes y desgraciadamente a esa fue la condición a la que llegó Adán y Eva. Pero Dios hizo una linda provisión. ¿Qué provisión hizo Dios? Hizo que Adán y Eva y toda su descendencia tuvieran perdón, tuvieran restauración y Dios pudiera volverlos a llevar a ese jardín que Adán y Eva perdieron. Cuando el ladrón en la cruz le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, el Señor no le respondió de la misma manera como él le pidió. Él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él le pudo haber contestado: ¿estarás conmigo en mi reino? Pero esa no fue la respuesta. Jesús le dijo: ¿estarás conmigo dónde? En el paraíso, porque Dios vino a restaurar lo que se había perdido. Vino a restaurar el jardín, vino a restaurar el hogar celestial que se había perdido. Entonces Dios intervino de una manera especial para salvar la raza humana. Entonces el pasaje que hemos estado meditando de San Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias. Vida eterna. La vida que el Señor quiere que tengamos no solo es que vivamos felices aquí, sino que podamos vivir felices en las mansiones del cielo. Dios está trabajando por eso. Dios nos ha llamado a eso. Dios nos lleva camino al reino de los cielos para darnos la salvación. Así que nosotros fuimos creados ¿para qué? ¿Para qué fuimos creados? Para ser felices, hermano. No nos dé miedo. Dios quiere que usted sea feliz. Claro que sí. Se goza cuando usted es feliz. Dios está trabajando para que usted viva feliz. Usted debe permitirle a Dios que lo haga feliz. Yo alabo al Señor por el Evangelio, porque Dios transformó mi vida de angustia, de sombríos, de ninguna esperanza para el futuro, en una vida de esperanza, de gozo, de alegría. Y ese es el sueño de Dios. En San Juan capítulo 15, el versículo 11, leemos las palabras de Jesús que dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué era lo que Jesús soñaba cuando estaba llamando a sus discípulos, cuando estaba llamando a sus hijos? Los llamaba a ser felices. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿dónde? En vosotros. Y este sueño que Dios tenía de que el gozo del cielo estuviera en nosotros, ¿era solo para los discípulos o es también para nosotros? Es también para nosotros. Hermanos, Dios desea que seamos plenamente felices. Ese es el sueño de Dios. Hermanos, Dios va a cumplir su sueño cuando nos lleve al reino de los cielos. Saben, hermanos, que Dios no está plenamente contento, Dios no está plenamente feliz sabiendo que sus hijos están aquí sufriendo, llorando, y que hay una mansión especial allá en el reino de los cielos. Entonces Jesús dijo así: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, os tomaré conmigo, porque el sueño de Dios es que donde Él está, nosotros también estemos con Él.
¿Cuál es el sueño de Dios? Tenernos allá con Él, llevarnos a vivir con Él. El día que el Señor se encuentre de nuevo con nosotros, no somos nosotros los que desearemos con tanta intensidad abrazarlo. Será Él el que con gozo nos abrazará y Él dirá: los he redimido, los he comprado, los he salvado, y ahora nos llevará de retorno, de regreso a las mansiones del cielo. Porque la expresión de Jesús es: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sueña el Señor con llevarnos de regreso a la casa del cielo? ¿Sueña el Señor tenernos con Él? ¿Se gozará de que vivamos una eternidad en el reino de los cielos? Claro que sí, ese es el sueño de Dios. Así que nosotros aquí vamos de camino a casa. Vamos de regreso a casa. Vamos a la casa del cielo. Vamos a las mansiones del cielo. Hay una tribu indígena en el Chocó, de los Emberas Chamí, que ellos son nómadas. Ellos no tienen tierras fijas, son nómadas. Es un grupo pequeño comparado con todos los Embera Chamí. Los Embera Chamí son muy grandes, es una tribu grande, pero hay un grupo de ellos que son nómadas. Ellos no tienen casas ni tierra. Donde llegan a las orillas de los ríos, que les gusta mucho, ellos hacen sus ranchos. Ahí se están un mes, 20 días, bueno, dependiendo cómo esté el ambiente de bueno, ahí se quedan unos días, pero luego empacan sus cositas o lo poquito que tienen y salen camino a buscar otro lugar. Cuando se encuentran con los civilizados, cuando se encuentran con uno por el camino, por los caminos, ellos tienen un saludo, y el saludo es: vamos para adelante. Ellos no levantan el rostro, ellos van caminando agachaditos cuando se encuentran con los civilizados, y el saludo de ellos es: vamos para adelante. Hermanos, aunque nosotros no debemos andar con el rostro agachado, sino mirando al cielo, debiéramos tener una frase un poco parecida: vamos para el cielo, vamos a casa, vamos camino a las mansiones celestiales, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Quieren leer conmigo Apocalipsis capítulo 4, versículo 1? Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, es un pasaje alentador, bien interesante, bien bonito. Apocalipsis 4:1. Quiero que todos nos ubiquemos en Apocalipsis 4:1, que dice: después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. ¿Qué fue lo que el profeta vio? ¿Estaba cerrada o abierta? Una puerta abierta en el cielo. Hermanos, ¿cómo está la puerta del cielo en este momento? ¿Y cuál era la voz? Y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo y me dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Cómo estaba la puerta del cielo? Abierta. ¿Y cuál era la voz? Era una invitación: sube acá. Hoy la puerta del cielo está abierta, y el mensaje para usted de manera muy especial es: hijo, sube acá. Manuel, sube acá. David, sube acá. Julián, sube acá. Evelio, sube acá. Y Dios nos está invitando a todos a que subamos a las mansiones del cielo. ¿Está interesado Dios en salvarnos? ¿En llevarnos a las mansiones celestiales? Claro que sí. Entonces la palabra del Señor dice que Dios está creando, que nos va a crear, que nos está organizando un cielo nuevo, o unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y dice la palabra del Señor: porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Isaías 65, 17. ¿Vamos a perder la memoria en el cielo? No, porque dice que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria. No es que perdemos la memoria, sino que será tan agradable, será tan rico, será tan especial vivir allí, que a uno hasta se le olvidarán los sufrimientos de la tierra. Aquí sufrimos, y el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Hermanos, es cierto que aquí lloramos y yo creo que no hay persona que no haya llorado. Yo creo que todos en la vida hemos llorado en algún momento de la vida, hemos sufrido, pero Dios ha vencido el mal, ha vencido al enemigo y ahora nos está preparando unas mansiones. Y el sueño de Dios es volver a restaurar ese jardín, ese lugar hermoso, para que vivamos con Él por los siglos de los siglos. Entonces, Isaías 65:17, repitámoslo, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero será tan agradable allá que ni vamos a querer recordar, y nos van a parecer tan poquito los sufrimientos de aquí comparados con el gozo, con la felicidad de las mansiones eternas. Entre los redimidos, Dios va a tener a unos que serán como ángeles y vivirán dentro de la ciudad. En San Mateo, capítulo 22, verso 30 dice: serán como ángeles que ni se casarán ni se darán en casamiento. Hermanos, Dios va a tomar un grupo especial. A mí se me ocurre, pero es una ocurrencia solamente mía, que serán los 144,000. Que Dios va a tomar un grupo especial y va a reemplazar ese vacío que dejó los ángeles que se vinieron con el diablo. Porque en el cielo hay un vacío. Dios no ha llenado ese vacío. Y usted sabe por qué no lo ha llenado. Porque Dios no volvió a crear más ángeles y creó ángeles y llenó este vacío. Dios no los creó porque tendría que volver a probarlos. Entonces Dios va a dejar que los seres humanos, la raza humana, que estamos siendo probados entre el bien y el mal, y los que escojan el bien de manera voluntaria, de entre esos Dios va a escoger un grupo especial que vivirán con Él detrás, más bien dentro de la ciudad, ahí en el trono de Dios, ahí en la ciudad de Dios, vivirán como ángeles que ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero hay otra declaración especial que está en Isaías capítulo 65, verso 21. ¿Cómo dice Isaías 65, 21? Isaías 65, 21. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Así que unos estarán dentro del jardín del Edén, pero otros estarán alrededor de la ciudad de Dios, estarán a las afueras de la ciudad de Dios y cumplirán el sueño que Adán y Eva no pudieron cumplir, ni los hijos de Adán y Eva cumplieron, porque se apartaron de Dios, porque el pecado los arrastró. Y entonces Dios ahora cumplirá ese sueño de que vivamos en los jardines del reino de los cielos. Así que al lado de la ciudad de Dios, alrededor de la ciudad de Dios, en esta tierra que una vez fue una tierra de pecado, será una tierra de justicia, de santidad, de perfección, y ahí alrededor edificarán casas y morarán en ellas. Imagínense en las casas. Aquí puse una imagencita por ahí de una casa con jardín como para ilustrarles, pero las casas del cielo no serán con adobe ni con piedras comunes, serán con piedras preciosas. Amén. Y el Señor tal vez le va a decir cómo es su sueño. Yo no sé cuántos tienen ese sueño frustrado. Mi esposa me repite cada rato: papi, yo no he podido tener la casa de mis sueños. Y yo no sé si ustedes tendrán una frustración con la casa de sus sueños. Es muy posible que sí. Pero en las mansiones del cielo tendremos la casa que tal vez no pudimos tener aquí. En las mansiones del cielo haremos la casa. Yo siempre he soñado, claro, solo he soñado, pero no me he esforzado por hacer mi casa con mis propias manos, poner yo mismo los adobes y bueno, qué sé yo aquí. Pero estoy seguro que en el cielo Dios nos dará la alegría de construir, porque tendremos la habilidad, la sabiduría para construir la casa con nuestras propias manos. Y el material no será adobe ni piedras comunes, serán piedras preciosas. Y el Señor nos dirá: ¿de qué piedras quieres hacer la casa? ¿Con qué piedras? Con rubíes, con esmeraldas, con topacio, con oro. ¿Con qué piedras quieres hacer la casa? Y nosotros haremos las casas a nuestro gusto con las piedras preciosas del cielo. Las edificaremos de manera especial
Haremos la casa cumpliendo los sueños que aquí, hermano, todo lo que aquí se haya frustrado, todos tenemos en algún sentido de la vida frustraciones, pero en el cielo entonces gozaremos por los siglos de los siglos. Y entonces el Señor nos dirá que plantemos viñas para que comamos sus frutos. Así que cultivaremos, haremos los cultivos a nuestro gusto y entonces cultivaremos duraznos, uvas, manzanas, mangos, bueno, una cantidad de frutos especiales, muchos de los que ni siquiera conocemos y que estarán en el reino de los cielos. Y hermanos, será una delicia plantar. Formaremos jardines al frente de nuestras casas o alrededor de nuestras casas. Tendremos unos viñedos, unos cultivos hermosos donde viviremos por los siglos de los siglos. Entonces Isaías 65:21 dice: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Hermanos, yo no sé si ustedes sueñan con ir a las mansiones del cielo. ¿Quieren ustedes ir a las mansiones del cielo? Y entonces Isaías capítulo 66, verso 22 y 23, dice la palabra del Señor: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Amén. Hermanos, no estaremos allá como espíritus volátiles. No. Seremos seres reales, con un cuerpo restaurado, con un cuerpo inmortal, con un ser real, pero que nos gozaremos de vivir en las mansiones celestiales. Pregunto, hermanos, ¿esto es un cuento de hadas? No, esta es la bendita promesa del Señor, donde Dios nos está diciendo que aunque vino a esta tierra la desgracia, que aunque vino la tristeza, que aunque vinieron los problemas, la angustia, el dolor, el pesar, Dios sueña con hacernos felices aquí, pero en especial con llevarnos para que seamos felices en las mansiones del cielo. Hermanos, nuestra casa real no está aquí. Nuestra vida real no es aquí. Aquí solo somos peregrinos que vinimos solo con un propósito del cielo. ¿Sabe por qué Dios nos permitió vivir en esta tierra? Para que pudiéramos conocer el bien y el mal y pudiéramos tomar una decisión. Y estamos aquí para tomar una decisión. ¿Qué decisión estamos tomando? Si usted escoge el bien o escoge el mal. Y somos libres de hacerlo. ¿Nos obliga Dios a tener que ir por el camino del bien? No. ¿Y el diablo nos puede obligar también a ir por el camino del mal? Tampoco. Dios nos ha creado con la capacidad de decidir entre el bien y el mal. Y aquí estamos para tomar esa decisión. La pregunta es, ¿usted ya decidió? ¿Usted ya escogió que va a ir solo por el camino de Dios y que se va a preparar o que va a permitir que el Señor lo prepare, lo transforme para un día vivir con Él en el reino de los cielos? ¿Ya tomó esa decisión? Si no la ha tomado, tome esa decisión. Seguramente que ustedes ya se saben de memoria una historia que yo la he contado varias veces, pero a mí me emocionó, me gustó, no he encontrado otra mejor, por lo menos para ilustrar, algún día la encontraré, pero fue una historia que a mí me gustó mucho, la escuché en mi niñez y me conmovió, tal vez me la contaron de una manera tan sabia que a mí me impresionó. Y es la historia de un esclavo llamado Pedro, y que Pedro había nacido esclavo. ¿Ustedes saben cómo nacían esclavos ya? ¿Cómo era que nacían ya siendo esclavos? Cuando eran hijos de un esclavo y una esclava. Si un amo tenía esclavos varones y esclavas mujeres, y uno de esos esclavos se enamoraba de una de esas esclavas, ellos pedían permiso al amo si se podían casar, y el amo les permitía casarse, pero los hijos que nacían ya no eran libres, ya eran esclavos, hijos de ese, esclavos de ese amo, hijos de dos esclavos. Y Pedro había nacido esclavo y toda la vida había trabajado como esclavo, y llegó adulto esclavo y llegó a viejo esclavo. La historia dice que tenía más de 70 años
y que su cabello ya estaba blanco. Un día dice la historia que Pedro se rebeló contra su amo y no quiso trabajar más. Y amaneció y Pedro no se levantó de la cama porque él estaba decidido a no trabajar más. Había sido esclavo desde niño y ahora había tomado la decisión de pasar lo que pasara. Si le tocara morirse, no trabajar más. Entonces, el amo, cuando lo mandó a trabajar y no quiso ir, entonces lo castigó. Pero cuando terminó de castigarlo, Pedro dijo: aunque me castigue, no trabajo más. Lo dejó algunos días sin comer. Algunas comidas no se le dieron para ver si él se desafiaba, pero aunque estaba con hambre, Pedro estaba decidido a que no trabajaría más. Y entonces el amo, viendo que ni castigándolo ni dejándolo pasar hambre trabajaba, aquel amo decidió venderlo. ¿Para qué tener un esclavo que no trabajaba? Así que lo sacó al mercado. Y en la plaza de mercado comenzó a gritar: vendo este esclavo. Y Pedro contestaba: aunque me compren, no trabajo más. Y volvía y gritaba: vendo este esclavo. Y Pedro contestaba: aunque me compren, no trabajo más. Transcurría el día mientras su amo gritaba: vendo este esclavo. Pedro contestaba: no trabajo más. Y así transcurría el día. Como nadie lo compraba, ya llegó casi la hora de cerrar el mercado. Eran casi las 5 de la tarde y nadie compraba el esclavo. Y de repente llegó un señor y preguntó: ¿cuánto vale el esclavo? Y ahí mismo Pedro se levantó y lo miró y le dijo: aunque me compre, no trabajo más. Aquel nuevo amo o aquel hombre que estaba tratando de comprar a Pedro ni siquiera lo miró, solo pagó por Pedro lo que aquel amo le había pedido. Así que lo compró. El nuevo amo lo subió a un carro tirado por caballos. Y ahí Pedro aprovechó para mirarlo y decirle: amo, aunque me haya comprado, no trabajo más. Y salieron hacia la hacienda de este nuevo amo. Llegaron a la hacienda muy hermosa y Pedro quedó impresionado de ver pastizales y tanto ganado. Era una hacienda hermosa. Y Pedro le dijo: amo, ¿de quién es esta hacienda tan bonita? Y su nuevo amo le dijo: es mía, Pedro. Y dijo: qué hacienda tan hermosa, pero no trabajo más. Llegaron a la casa finalmente, se bajaron y aquel nuevo amo lo condujo a una puerta, le abrió la puerta, le mostró un cuarto muy bonito y le dijo: Pedro, ese es tu cuarto. Y Pedro abrió los ojos porque nunca había tenido un cuarto tan hermoso. Y le dijo: amo, ¿ese es el cuarto para mí? Sí, Pedro, ese es el cuarto para usted. Uy, amo, yo nunca he tenido un cuarto tan bonito, ni una cama tan bonita, ni tan cómoda como se ve. Pero amo, no trabajo más. Y la historia dice que allí aquel nuevo amo montó su brazo sobre Pedro y le dijo: Pedro, te escuché toda la mañana gritar que no querías trabajar más. Entonces me vine, yo sabía que nadie te iba a comprar. Yo me vine, organicé este cuarto y te he comprado para que nunca trabajes más. Y Pedro se sintió tan motivado que dice la historia que se arrodilló ante su nuevo amo y le dijo: amo, perdóneme, yo sí te voy a servir. Y entonces el amo le dijo: me servirás en lo que quieras, porque te he comprado para que nunca trabajes más. Y saben una cosa, así Dios ha mirado para la tierra y sabe cómo usted y yo sufrimos aquí. Sabe cómo lloramos, sabe cómo nos han herido, cómo nos han traicionado, cómo nos han abandonado, cómo yo hemos llorado y hemos anhelado una vida diferente. Y entonces el Señor se fue al cielo, preparó unas mansiones especiales para usted, para mí y para todo el que crea, y nos llevará al cielo para que nunca suframos más. Ese es el sueño de Dios. ¿Quieres ir a las mansiones celestiales? ¿Quieres tomar una decisión, así como Pedro, de servirle a Dios de manera voluntaria, decirle: Señor, yo te quiero servir, yo quiero ser tu hijo y quiero que me lleves a las mansiones celestiales? ¿Cuántos desean eso? ¿Y cuántos quieren decirle eso al Señor? Que Dios nos ayude, que podamos prepararnos para el reino de los cielos y un día podamos escuchar las palabras del Señor: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y que allí podamos gozar eternamente
y por los siglos de los siglos sin fin. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar el himno 318.